En el centro de Santiago, Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria. Tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981-590-152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com. Hola, señoras y señores. En el programa de hoy recibimos al cardiólogo José Ramón González Juanatey. Nacido en Noia, José Ramón González Juanatey estudió medicina en la USC e hizo la especialidad de cardiología en el Hospital Clínico de Santiago y de electrofisiología cardíaca en el Gregorio Marañón, además de estancias en la Clínica Universitaria de Navarra, el Hospital Karolinska de Estocolmo y el de la Universidad de Stanford, en California. Además de catedrático de la USC y jefe del Servicio de Cardiología del CHUS, es director del área cardiovascular del complejo y del área de investigación cardiovascular del IDIS y coordinador español para la prevención de enfermedades cardiovasculares, así como miembro del Consejo Asesor de la Comisión de Sanidad de la Unión Europea. El tesón que muestra en mejorar la calidad de vida de los pacientes es el mismo que lo llevó a ser campeón de Galicia y campeón de España universitario cuando jugaba al tenis. El prestigio del servicio que dirige en el Clínico Compostelano hace que los MIR con las mejores notas se decanten por formarse bajo sus órdenes. Cuenta en su haber con innumerables premios y reconocimientos al departamento que lidera, el último la equiparación por parte de una auditoría externa del Servicio de Cardiología del CHUS con centros punteros a nivel mundial, como es el caso del Instituto Karolinska de Estocolmo, el Charity de Berlín o la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota. Hola José Ramón, ¿qué tal estás? Muy bien. Bienvenido a Querido Mundo. Gracias. Enhorabuena ante todo por tu brillante trayectoria profesional llena de éxitos y reconocimientos. Además sé que este uno hace muy poquito tu servicio y tú, ¿verdad? Bueno, más mi servicio que yo, en realidad es el servicio que yo dirijo y un poco es muy importante que realmente también los premios se entiendan como un estímulo para seguir, porque el día a día es siempre duro y que reconozcan el trabajo que hace un conjunto grande de gente, desde administrativos, celadores, enfermería y médicos, debe interpretarse como eso, estimulante para buscar nuevos retos y nuevas oportunidades de mejora, que en la medicina es un mundo fantástico, ya que al final esas oportunidades de mejora se traducen en la atención a la gente, ¿no? Pero qué satisfacción y qué tranquilidad para los compostelanos y gallegos tener un servicio tan eficiente. Bueno, es un poco esta ciudad, lo que debe esperarse de la gente y más de la medicina. El Estado social en España se basa en medicina pública, o educación pública y ayudas sociales. Si eso no funciona, acabaríamos siendo otra cosa, no el Estado que representa. Claro. Pero no solo eso, sino que hay que hacerlo en calidad. Es decir, hay que ofrecer calidad tanto en la educación pública, en la medicina pública y también en las ayudas sociales, ¿no? Tú te formaste en la Universidad de Santiago de Compostela y luego complementaste tus estudios en el extranjero, en Suecia y en Estados Unidos. En Suecia, en el Instituto Karolinska, que si tengo entendido es además el que otorga los premios Nobel de Medicina, ¿no? Sí, el Karolinska es el que otorga los Nobel de Medicina, un jurado que componen prácticamente profesionales del Karolinska. Realmente fue uno de los sitios donde, aparte que Suecia, pues siempre, y cuando, bueno, hace ya años que yo fui, impresionaba por también el cambio social, incluso la estructura social. Sí. El hospital, ya en aquel entonces era casi un hospital medio sin papel, y realmente lo que más sorprendía es que no daban la impresión de que trabajaban mucho. A mí me impresionaba de que trabajaban menos que nosotros. Lo que sí es que trabajaban de una forma muy eficiente y claro. Sí que el orden, sobre todo el orden y un poco la seriedad y el compromiso con las cosas era quizás el mensaje fundamental que me pude haber traído de allí, ¿no? Bueno, es una entidad de un prestigio tremendo y la satisfacción que tienes que tener tú es que han comparado el servicio vuestro de Santiago con el Karolinska de Estocolmo, me parece, en este último
reconocimiento que habéis recibido, ¿no? Bueno, como en medicina lo importante es el resultado de la medicina, no lo cerca que estén los recursos sanitarios, que a veces tiene importancia, pero lo importante es cuál es la calidad. Y yo creo que todo el mundo tiene que empezar a pensar, oiga, si me van a tratar de un cáncer aquí o de un infarto aquí, ¿cuáles son los resultados de mi centro? Porque a mí me daría igual andar 200 o 300 kilómetros y resulta que la calidad de la medicina es diferente. Por tanto, debemos de empezar a olvidarnos, a pensar de la necesidad de tener un centro de salud al lado de la puerta o un hospitalito al lado de la puerta y empezar a pensar que la medicina tiene que ser transparente y los ciudadanos tienen que conocer cuál es la calidad. Y eso es realmente lo que nosotros perseguimos, que nos midan en calidad, que nos comparen con los mejores, porque eso además nos da oportunidades de mejora, es decir, dónde tenemos los problemas, y eso solo se puede saber si te miden, te comparan con los mejores, porque nosotros tenemos ese objetivo de estar un poco en donde se está moviendo la cardiología, y si no estamos ahí o tal, pensamos cuáles son las oportunidades que tenemos y dónde tenemos los problemas para mejorar. Claro. Bien, el Instituto Karolinska está en Estocolmo. Estocolmo, que se la conoce como la Venecia del Norte, porque está asentada sobre islitas pequeñas, también sobre muchas islas. Háblanos un poquito de la ciudad. Bueno, cuando yo fui, yo tenía 20 y tantos años, realmente me impresionó incluso la estructura social. Por supuesto me impresionó la ciudad, pero me impresionó mucho. Por ejemplo, hay una cosa que me impresionó mucho. Yo jugaba al tenis entonces, más o menos, y fue una de las razones por las que me dieron esa beca, por lo que yo jugaba al tenis allí, que fue lo mismo el tiempo que estuve en Stanford. Casi la beca me la dieron por jugar al tenis, ¿Ah, sí? no por lo bueno o malo que fuera en medicina. Y realmente en Estocolmo, por ejemplo, una cosa que me impresionó es que los residentes de allí, como más o menos de mi edad, estaban totalmente obsesionados con España, de que si beber en España no costaba nada. Y ellos el fin de semana ahorraban para ir en un ferry a aguas internacionales que quitaban el impuesto al alcohol y volvían totalmente borrachos. Yo me acuerdo alguna vez una vez que fui, dije, yo no vuelvo más con vosotros, porque esto... Y eso es una cosa que decía, en cambio después el resto de la semana era una organización. Yo vivía casi en el hospital, entrenaba, jugaba al tenis con un equipo de allí por la tarde, y lo que sí me impresionó es la ciudad y Suecia, y tuve la oportunidad de viajar por toda Escandinavia. Lo que más me gustó, aparte de Estocolmo, que me parece una ciudad maravillosa, en verano maravillosa, pero en invierno también es maravillosa, y sobre todo cuando estaba congelado y nevado, pero yo lo que recomendaría a la gente es que visitase la costa de Noruega, y que hiciese por carretera y en ferry la costa de Noruega, porque eso sí que es un espectáculo increíble, toda la costa de Noruega. Sí, la verdad que Noruega tiene unos paisajes únicos. Sí, sí. Yo creo que probablemente lo más bonito del mundo. Yo siempre digo que Noruega y Argentina, el sur de Argentina, la zona esa de Bariloche, sí, toda esa zona de ahí. A mí casi me gusta más el sur de Chile, porque está el mar. En Argentina está de espaldas al mar, porque está hacia la montaña. Y en Chile está el mar, por ejemplo, las Torres del Paine, todas las es una maravilla. Y el estrecho de Magallanes, allí en Punta Arenas, viendo un poco Tierra de Fuego al otro lado. Bueno, yo, que además ahora tengo la obsesión de ir a los sitios y ponerme a correr, pues corriendo por esos sitios. Y uno de las últimas oportunidades que tuve de viajar al sur de Chile, en un congreso chileno de cardiología, el sur de Chile me pareció fascinante. Y cruzar los Andes de Argentina a Chile o de Chile a Argentina es una experiencia también inolvidable. Latinoamérica, yo que además en mi época de presidente de la Sociedad Española de Cardiología, en estos años pasados, tuve la oportunidad de viajar mucho a Latinoamérica, me he hecho súper latinoamericano. Yo creo que España tenemos un potencial en Latinoamérica que a veces no sabemos aprovechar. Debemos que ir con ese espíritu de colaborar con ellos, de aprender de Latinoamérica, y aparte de ciudades y paisajes increíbles, pues gente fascinante, y como siempre digo, yo ahora me he vuelto extraordinariamente latinoamericano. Yo creo que la oportunidad de España no está tanto en Europa como en Latinoamérica, y ojalá supiésemos capitalizar y sobre todo esa lengua que nos une, ¿no? La lengua que nos une de esa manera, ¿no? Y el potencial extraordinario que tienen los países latinoamericanos. Ahora, por ejemplo, Colombia, con todo el desarrollo que está teniendo, el Perú, que tiene un desarrollo fantástico, y realmente tendríamos muchísimas más oportunidades, y además, si fuésemos capaces de aglutinarnos realmente con Latinoamérica, tendríamos una influencia real en el resto del mundo. España tendría más influencia en Europa y en otros sitios, y yo creo que España no es capaz de interpretar. A nivel económico, quizás un poco sí, porque muchas de las multinacionales españolas están todas en Latinoamérica, que es una parte de lo que nos ha salvado en la crisis.
España ayuda bastante a Latinoamérica en cardiología, en muchos casos, y en medicina, pero creo que nos falta ese paso de que nos vean realmente como compañeros y como partners y como... Sí, conectar con Mercosur quizás, y no tanto, bueno, en fin, una conexión por ahí también económica. Bueno, mira, ¿tienes algún monumento que te gusta hacer en Estocolmo? ¿Alguno habría así que te llama la atención? Gamla Stan, yo diría que Gamla Stan, que es la isla central, donde está el Palacio Real y tal. Las calles de Gamla Stan, realmente es una zona pequeña, que es donde está, que está rodeada de agua y que puedes cruzar desde Slusen y tal, pero yo a lo que sí recomendaría, no un monumento especial, hay muchas zonas, porque también hacia donde está el monumento o el museo del Vasa, del barco, es muy bonito, pero yo recomendaría, lo que más me gusta es Gamla Stan. Lo que más me gustaba era el fin de semana, o el viernes sobre todo, ir a Gamla Stan y acabar cenando, tomando algo en unos bares que había por esa zona, alrededor del Palacio Real de Estocolmo. ¿Y qué te pareció el Ayuntamiento Rojo? ¿No te parece un edificio singular? Sí, sin duda, es muy singular y especial. Parece que es como una mezcla, bueno, es un poco como vikingo, pero sí, por dentro, tiene una cúpula. Sí, pero por dentro parece como un palacio renacentista italiano, ¿no? Bueno, realmente toda la tradición de la monarquía sueca y nórdica estuvo muy vinculada también a Francia y a Italia, entonces es un poco ese reflejo. Realmente Estocolmo es una ciudad maravillosa, está relativamente cerca de aquí y es un contraste fantástico. ¿Y qué temporada crees que debemos visitar Estocolmo? Hombre, por primera vez, yo no sé si lo he pensado muchas veces, diría que en verano, claro. El Midsommar, ahí a fin de junio. Navegar por las islitas del Báltico. Y a fin de junio, que casi no hay noche. Yo me acuerdo que ibas igual a tomar algo y salías, entrabas de día y salías de día y tal, y era fantástico. El verano es magnífico. Pero también, ya una vez que vayas en verano, deberías ir también en invierno y tal, porque en invierno tiene también un atractivo especial, sobre todo cuando está todo congelado y nevado, y ir de esa zona congelada y nevada, cruzar a Noruega, ir a Bergen, por ejemplo, y tal, porque ahí hay la corriente del Golfo y ahí sí que no se hiela y el mar está sin helarse y la temperatura es un poco más suave, igual en Estocolmo hace menos 10 y allí hace 1 y la gente dice, qué calor hace aquí. Corta, todas de camiseta. Sí. Bueno, entonces tu rincón favorito, ¿cuál sería de Estocolmo? Así ya para... Gamla Stan. Esa zona, la ciudad vieja. Perfecto. Luego, completaste también tu formación, como dijimos antes, en Stanford. Sí, tampoco nos vamos a olvidar que estuve un año en Pamplona, en la Clínica Universitaria de Navarra, y realmente allí también me enseñaron mucho. Allí me enseñaron el orden. Seguro que muchísimo, seguro que muchísimo. Stanford también, porque Stanford ya era el inicio, bueno, era un poco como También fui de rebote, y fui de rebote con una beca de la Sociedad Europea de Cardiología, a la que le estoy muy agradecido por todo esto, porque si no hubiera sido por estas becas, yo creo que hay que aprovecharlas para poder conocer otros sitios, pues realmente es otra realidad. El mundo de California a finales de los años 80, te puedes imaginar, y el campus de Stanford, que era un poco como una zona mítica. Es enorme, además, el campo de Stanford, ¿no? Está justo al lado de Silicon Valley, ¿no? Muy cerca. De donde está parque tecnológico, donde está Google y todos. Bueno, allí se reúnen. Ya entonces había, incluso tenían una cosa muy importante, que era algo que yo también siempre he tenido un poco presente. Tenían una terrible imagen de marca, es decir, yo soy de aquí, y como soy de aquí tengo que ser el mejor. Y eso se lo transmitían, e incluso nos lo transmitían un poco a todos. Vosotros estáis aquí porque todos tenéis alguna cualidad especial. Y yo me preguntaba, ¿qué será? ¿Será que juego un poco mejor al tenis que los que están aquí? Y esa cualidad especial que tenéis que pensar que tenéis que magnificarla porque vosotros debéis pertenecer a una élite. Y ya de aquella empezaba a estar esto de que ser una élite, no sé qué. No, hay que buscar la excelencia en lo que uno hace, ¿no? Y la excelencia solo se logra con el esfuerzo y con el trabajo. Y había allí el jefe de hemodinámica que siempre decía, la fama cuesta y vais a tener que empezar a pagar, como era un programa de la tele, y él decía siempre lo mismo, la fama cuesta y aquí empezamos a pagar. Empezamos a sufrir aquí a las 6 de la mañana. Bueno, y además yo sé que, por ejemplo, esta universidad tiene algunos problemas con Berkeley, que está cerquita, y el fútbol americano tiene un partido que es famosísimo, ¿no? Bueno, y aparte, ya te digo, a mí me aceptaron porque jugaba al tenis. Quizás esa era la época en la que yo estaba en España, entre el 40 y 50, así en la clasificación española del tenis, y eso fue
el principal elemento, y además venía en la carta de O aceptación. sea, en tu y documentación allí, que presentes para la solicitud. sí, en los dos sitios, tanto en el Karolinska como en Stanford, los dos elementos que jugaron a mi favor fueron Bueno, esas dos sería cosas. muchos más, serían todos. No. No, te digo una cosa, lo que sí hay que deducir de eso es lo importante que es hacer deporte. Primero, Bueno, lo dices como cardiólogo, y segundo, para que la gente sepa que abre puertas también el deporte. Y que ayuda mucho. Todas Y que las ayuda puertas, mucho. no te quepa ¿Verdad? la menor duda. Tener algo especial, o la música, o cualquier cosa. Sí, cualidad. te Los da- americanos lo valoran muchísimo, Sí, además, sí. eso, que seas diferente en algo, Sí, para ellos sí, es muy fundamental. importante. Bueno, ya sé que eres un gran viajero, evidentemente, y que además viajas por deporte. Y ahora vas a contarme esa afición tuya de los maratones en las islas pequeñitas. Cuéntame eso. Bueno, de correr. Ahora, desde hace unos años, me he vuelto así una especie de friki de correr. Y sobre todo me gusta correr en sitios nuevos. Por ejemplo, en las ciudades, cuando voy a algún congreso o tal, vamos, yo siempre llevo las zapatillas. Si hace muy mal tiempo o es en algún sitio de Latinoamérica que no puede salir mucho a la calle, pues corro en un gimnasio. Pero me encanta correr en las ciudades, ¿no? Sí, en fantástico. todas las ciudades. Sí. Y después me encanta correr, ir a sitios, a islas sobre todo, a correr. Y hay lugares fantásticos que puedes conocer. Las ciudades, a primera hora de la mañana, por ejemplo, Son preciosas. recordaré toda mi vida también un día, 5 de la mañana, Varsovia, sol brillante ya en junio, nadie en la calle, hay una aplicación del teléfono móvil que te lleva por el centro de la ciudad corriendo y es una experiencia fantástica porque también puedes conocer perfectamente la ciudad, muchos sitios. Pero a mí, por ejemplo, el sitio donde más me gusta correr es en las Azores. Las Azores son 9 islas relativamente distintas. Hay que empezar por San Miguel, que es la mayor, y correr un poco en la naturaleza y en la libertad del mar, del monte y tal. Aquí lo hago muy frecuentemente, sobre todo los fines de semana, ir a correr pues, al lado del mar, por las playas o por el monte, en el interior de Galicia, que hay lugares magníficos, pero sí que me gusta mucho en todos los viajes que voy, incluso planificarlos si son de vacaciones pensando en el deporte. En correr. Bueno, tenía que preguntarte, ¿en qué piensas cuando corres? Como Murakami, ¿no? Como famoso de Murakami. Bueno, mira, ¿cuál es el país de todos los que has visitado que más te ha impresionado? Porque seguro que hay uno que te ha quedado ahí grabado, como especial. Depende, es decir... ¿O que te gustaría volver? Realmente Escandinavia y Suecia me impresionó mucho y cambió mucho mi mentalidad. Se portaron muy bien conmigo, me gusta mucho y me gustó mucho. Quizás no sería el que yo elegiría permanentemente para vivir, pero sí me gustó mucho. ¿Te gustó mucho? Quizás yo elegiría Suecia y después, de países latinoamericanos, Costa Rica. Es un país conozco, es bonito, fantástico, ¿sí? sí. Hay ciudades que me han impresionado de Latinoamérica. He hecho el camino que va desde el Cuzco al Machu Picchu, que es el camino del Inca. El Qué Cuzco bonito. es una ciudad increíble porque hay como catedrales construidas encima de palacios inca allí. El Cuzco es una ciudad fascinante. Y bueno, podría estar contándote, antes te contaba lo del Chile, del sur de Chile, que fue uno de los últimos viajes así que he hecho y me pareció magnífico. Tengo Australia, también, sí, Australia, Melbourne, me parece también una ciudad, incluso más que Sydney, que todo el mundo habla de la bahía de Sydney. Sí. Melbourne es muy, muy bonito, con un río que pasa por el centro de la ciudad y además en Melbourne es un poco es la conexión con el tenis, porque allí se juega de toda la vida el Open de Australia y tal. Y realmente también yo fui por primera vez, y fui hace poco cuando era ya presidente de la Sociedad Española de Cardiología, al Congreso Mundial de Cardio, y uno de mis intereses era ir corriendo hasta donde se jugaba el Open de Australia. Tenía una reunión con todas las sociedades latinoamericanas como 3 horas después, y dije, bueno, me da tiempo, y no era capaz de irme de las pistas donde se jugaba el Open de Australia. Era como una atracción, así como un magnetismo. Llegué tarde y tuve que inventarme una disculpa de por qué había llegado tarde. Y en el fondo era por eso. Es una maravilla. Ver el tenis en directo es una maravilla. ¿Tu ciudad favorita? Lisboa. Lisboa. Bueno, la compartimos. A mí Lisboa me encanta. ¿Y de Lisboa qué zonas te gustan más? ¿Qué barrio? La Baixa, barrio Alto Lisboa, Alfama. Sí, como ciudad me gusta un poco en general pasear desde la Plaza de Saldaña hacia abajo, hacia la Baixa, que además vas todo en línea recta, cruzas el parque ese de Eduardo VII y bajas por los Libertadores, todo hacia Baixa. Después, claro, el barrio alto, también en la zona del Castelo de San Jorge y toda esa zona que la gente visita menos. Sí, pero es bonito, ¿verdad? Con esas cuestas. Y después los alrededores de Lisboa. Lisboa tiene unos alrededores increíbles. Cruzas el puente y te vas a Caparica, que es una playa que llega hasta el Cabo Espichel y tiene 30 y pico de kilómetros, y que yo ya lo hice con un amigo mío, con Manolo Calviño, un amigo mío de Portosín, que lo hicimos corriendo 34 kilómetros por la costa de Caparica, pero es fantástico.
Y después hay un lugar paradisíaco que está muy cerca, que es el eje ese Estoril, Cascais, Bueno, Oguinxo. eso es una maravilla. Esa Cualquier zona, que es un poco sitio como la ahí. Riviera portuguesa. ¿Y cómo se come Sí. allí? Esos pescados, ¿verdad? La brasa, qué Y maravilla. está tan cerca de aquí, Sí. y yo digo, porque Portugal era para decir tanto y tanto por descubrir, verdad, es decir, es tanto y verdad, tan es cerca y tanto por descubrir, ¿no? Bueno, para finalizar, me gustaría conocer algo más de ti. ¿Cuál es tu principal rasgo de carácter? Quizás la constancia. Si no fueras médico, ¿qué serías? Si no fuera médico, yo creo que lo tengo complicado, lo he pensado muchas veces, creo que sería deportista, me dedicaría al Deportista. deporte. ¿Tu compositor favorito? Mi compositor favorito es Tchaikovsky. ¿Y cuál es el estado más típico de tu ánimo? Pues estimulado, pudiéramos decir. Fantástico. Bueno, pues gracias por compartir tu tiempo y experiencia con nosotros. Ha sido un placer hablar contigo. Nada, que va, el placer ha sido mío. Muchas gracias. Siguiendo las indicaciones de nuestro invitado, hoy vamos a visitar la ciudad de Lisboa. Lisboa está situada en la orilla norte del río Tajo, donde el estuario del río forma una bahía llamada Mar da Playa. Esta ciudad fue fundada por los fenicios y sucesivamente conquistada por los romanos, visigodos y musulmanes, hasta su reconquista en el año 1147 por Alfonso Enríquez, primer rey de Portugal. Nombrada capital del país en 1255, sin embargo, su periodo de mayor auge se va a producir a mediados del siglo XV y va a ir unido al imperio colonial portugués. La apertura de la ruta de la India por Vasco de Gama en el 1497 y sobre todo el descubrimiento de Brasil por Álvaro de Cabral, este acontecimiento se convertirán a Lisboa en uno de los centros comerciales más importantes de Europa. Sin embargo, este periodo de prosperidad se va a ver totalmente truncado el 1 de noviembre de 1755 por un terrible terremoto que va a adquirir la intensidad de grado 9 en la escala Richter y que va a ir seguido de un devastador incendio que destruirá las 2/3 partes de la ciudad. El artífice de la reconstrucción de Lisboa va a ser el Marqués de Pombal, primer ministro del rey José I, hombre culto, viajado, muy influido por la ideología de su época, que desea una nueva Lisboa fruto del nacionalismo ilustrado, centrando su proyecto en el barrio de La Baixa, uno de los más afectados por el terremoto. Toda la reconstrucción de la zona estará inspirada en un principio de regularidad que va a llevar a un planeamiento urbanístico en forma de lamero, con calles anchas, rectilíneas, que se cruzan en ángulo recto. Y toda la edificación va a estar marcada por un criterio unitario que conducirá a edificios con fachadas a alturas uniformes. Por otra parte, también se va a utilizar en las nuevas viviendas un sistema antisísmico propio, que es la gaiola. La gaiola, que es una estructura tridimensional de madera, recubierta en posterior, no solamente va a recoger los movimientos del sismo, también va a evitar que caigan objetos sobre los habitantes de la vivienda. Vamos a decir que este proyecto del Marqués de Pombal se va a adelantar décadas a la concepción urbanística del barón Haussmann, que desde París va a dominar el urbanismo del siglo XIX. En esta zona de la Baixa existen dos plazas muy importantes de Lisboa. Una es la Plaza del Comercio, en la que está ubicada el antiguo Palacio Real, que fue destruido por el terremoto, y la otra la Plaza del Rocío, una plaza del siglo XIII, rectangular, en cuyo lado norte se encuentra un impresionante edificio neoclásico, el Teatro Nacional Dona María II, en cuyo frontón está presidido por una imagen o por una estatua de Gil Vicente, un dramaturgo del siglo XV portugués, considerado padre del teatro luso. Pero quizá lo que caracterice más a la Baixa es la situación que se encuentre al estar flanqueada por dos grandes colinas, que son Chiado y Alfama. Chiado es el barrio predilecto de los artistas, que frecuentan sus múltiples cafés, sobre todo la Brasileira, que es una auténtica institución en la ciudad. Muy cerca de este establecimiento, que es el creador de la bica de café, se encuentra la librería más antigua del mundo, la Bertrand, que fue fundada en el año 1732 y que milagrosamente se libró del terremoto de 1755.
Este barrio de Chiado sufrió en 1968 un terrible incendio que se inició en unas galerías comerciales y se extendió a 18 edificios. Su reconstrucción, que duró 10 años y que estuvo coordinada por el arquitecto luso Álvaro Siza, premio Pritzker en 1992, va a volver a utilizar la gaiola, pero esta vez en vez de ser la gaiola una de hormigón, o sea, de madera, va a ser la gaiola de hormigón armado, porque la finalidad ya no es la de establecer un sistema antisísmico, sino garantizar la estabilidad de las antiguas fachadas. La otra colina que bordea la Baixa es Alfama. Alfama es el barrio más antiguo y es todo un testimonio de la Lisboa anterior al terremoto. En su parte más alta se encuentra el castillo de San Jorge, que fue una fortaleza romana reedificada por los visigodos y también por los árabes, que establecieron en ella su alcazaba. Además fue también la sede de la corte portuguesa de los siglos XIV al siglo XVI, hasta que Manuel I construyó el Palacio Real. Debido a esta situación privilegiada, es un mirador excepcional sobre la ciudad. Un poquito más abajo del castillo se encuentra la Catedral de Lisboa, construida en 1150 por Alfonso Enríquez, su antigua mezquita en que destacan sus torres almenadas y su claustro gótico. Pero sin duda los monumentos más importantes de Lisboa se encuentran en Belén. Allí está la Torre de Belén y el Monasterio de los Jerónimos, ambos declarados Patrimonio por la Humanidad en el año 1983 por la UNESCO. Son de estilo manuelino. La Torre de Belén fue construida por Francisco de Arruda durante el reinado de Manuel I y el edificio consiste en un baluarte de forma hexagonal y en una torre cuadrada de 5 plantas. El monasterio, que también se construyó a instancias de Manuel I para celebrar el feliz regreso de Vasco de Gama de su viaje a la India, es una espléndida obra en la que destacan sobre todo las puertas de acceso y su maravilloso claustro. Pero no podemos olvidar que Lisboa fue también en 1998 la sede de la última exposición universal del siglo XX, que bajo el lema Los océanos, un patrimonio para el futuro, conmemoró el 5º centenario de la apertura de la ruta de las Indias por Vasco de Gama. Con tal fin se construyó el Parque de las Naciones y de este conjunto de edificios destacaría la Estación de Oriente, que es una obra de Santiago Calatrava, el Pabellón de Portugal, que es una obra de Álvaro Siza, y el Nocenario, que es una obra de Peter Chemayev. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del maravilloso puente Vasco de Gama, que es el puente más largo de Europa, con 17,2 kilómetros. Y contemplando la inmensidad del Tajo en su desembocadura, en este mar de Apaya, no puedo dejar de recordar a Pessoa cuando decía: cuando se siente de más el Tajo, es el Atlántico sin número y Casillas otro continente. Gracias por su atención. Hasta el próximo programa. En el centro de Santiago, Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria. Tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981-590-152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com.